Buenas tardes, bienvenidos todos a la presentación del libro de Fermín, del nuevo libro de Fermín, El país evanescente, magia y leyendas en la antigua China. Cuando mi amigo Fermín, hace unos pocos días, estando en el pleno de constitución del Ayuntamiento de Palma, se acercó y me dijo: Manu, quería comentarte una cosilla, te voy a dar un pequeño atraco. Pues uno, en fin, con este mal pensamiento que le da la profesión, pues pensé, ahora me voy a hacer una consulta legal, con las ganas tengo yo de tomar una cerveza, a ver qué le cuento yo al tío este ahora. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula, ¿no? Cuando él se acerca y me dice: mira, es que, como sabes, acabo de publicar mi nuevo libro, lo presento el próximo día 26 en Palma, y me gustaría que vinieras, estuvieras conmigo y me ayudaras a presentarlo. Claro, al principio te quedas con las ganas de tomar cerveza, se te fueron, o sea, te quedas cortado, ¿no? Te quedas diciendo, madre mía, ¿qué le digo yo a este hombre? Luego, inmediatamente lo piensas: oye, pues, vamos a ver, es una oportunidad, es un honor, es una gran responsabilidad que piense en ti para esto. E inmediatamente le dije: mira, cuenta conmigo y para adelante. Y evidentemente entonces sí, fuimos juntos, nos pedimos esas 2 cervezas, nos tomamos las cervecitas y bueno, y aquí estamos. Bueno, ¿qué puedo deciros de Fermín? Pues yo creo que prácticamente todo el mundo lo conocéis, pero para aquellos que podáis no conocerlo, deciros que Fermín Castro González nace aquí en Palma del Río, allá por el año 73, si no recuerdo mal. Al ser una familia trabajadora, en la que desde pequeño aprendió que el trabajo duro y la constancia ennoblece el alma de los hombres, bueno, el alma de los hombres y de las mujeres, hay que hablar políticamente correcto. Desde su tierna infancia, el amor a la lectura le embargaba. Era un estudiante aplicado que ocupaba sus momentos libres en devorar prácticamente toda clase de cómics, toda clase de libros de aventura, que poquito a poco fueron sembrando en él lo que es el amor y la semilla del amor por las letras. A medida que crecía ya en su adolescencia, entre esas lecturas algo o unos temas fueron, digamos, creando ocupando un papel preponderante. Y era todo lo relativo a la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Sí. La fascinación que han sido amigos tuyos con los que he hablado, que me han ido diciendo, a Dios le gustaba muchísimo eso. La fascinación que le producía la manera en que los humanos somos capaces de las mayores cosas, de las cosas más bellas, al mismo tiempo de las más grandes abominaciones. Todo este tipo de temas le fueron creando un sinnúmero importante de interrogantes, de cuestiones, que ya en su tierna adolescencia le hacían plantearse miles de interrogantes. Además, este tema de la Segunda Guerra Mundial, como verán por lo que hablaremos a continuación, tiene bastante importancia en su obra posterior. Parafraseando al propio autor, todo el que lee mucho finalmente tiene que escribir, pues todos tenemos que contar. Pues efectivamente él decidió que por algún sitio tenía que empezar. ¿Y por dónde empezó? Pues terminado el bachillerato, decidió irse a Córdoba y empieza a hacer sus estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba y se especializó, por lo que ser de otra manera, en historia contemporánea. Allí encontrará no solo muchas de las respuestas que andaba buscando, sino que al mismo tiempo esa insaciable ansia de conocimiento le hará crearse otro millón de interrogantes a los que buscan respuestas. Iniciando un viaje que creo, por lo que le conozco, no tendrá final, pues parafraseando nuevamente a los clásicos, solo sabemos que no sabemos nada. Permítanme que abra un pequeño paréntesis, para hablar de una sorpresa que la guardaba Fermín en aquellos locos 90, una sorpresa muy agradable, la cual que él iba a decir, andando el tiempo, le iba a suponer el complemento perfecto para la creación de la más perfecta obra que hasta la fecha ha creado su obra. Conoció a una joven pontanesa, Carmen, de la que ya no se separaría, y junto a la que a la limón han creado, pues insisto, las más bellas obras de sus 2 hijos. Tras terminar esos estudios, cierro paréntesis, Fermín, como cualquiera de nosotros, se da de bruces con la cruda realidad post-académica. Había que buscarse la vida. Acostumbrado en su juventud al duro trabajo del supermercado que sus padres sentaban en la calle de detrás del cuartel de la Guardia Civil, a Fermín no se le caían los anillos para realizar cualquier trabajo. Dedicaba unos años a conseguir esa estabilidad familiar y laboral en la que tras duros días de trabajo, los cambios de pañales y la atención a la familia le esperaban cuando regresaba a casa. No será hasta tras el nacimiento de Teresa y durante esos momentos de reposo del guerrero, cuando los niños empiezan a quedarse dormidos, que su fértil inteligencia comienza a pergeñar su primer trabajo editorial. He de recordar que Fermín, que lo he dicho antes, era un alumno aplicado, como demostraron los numerosísimos cursos de especialización y perfeccionamiento durante su andadura académica, cuando comienza a participar con sus escritos en numerosos talleres y certámenes. Trabajos de investigación como Invasión y Ocupación Francesa en Córdoba o la historia de las instituciones eclesiásticas en Córdoba le valen el reconocimiento de la comunidad académica, permitiéndose aventurarse hacia temas mucho más arriesgados. Su fértil pluma colabora activamente en diversas revistas de divulgación, Almiar, Margencero, Ariadna, incluso en el epílogo de la obra La Cuarta Carabela de la serie Martín Mister de la editorial Alta Comics.
Personalmente sus artículos La leyenda de Norfolk y Hitler, un oscuro misterio, publicado en la revista Almiar Margen Cero, son sencillamente apasionantes. Resultan su lectura tremendamente amena por cuanto el autor, alejándose de la historiografía clásica, apunta ya sus maneras transgresoras respecto al dogma histórico, planteando interrogantes que las mentes inquietas hacen frente a hechos y situaciones históricos, cuyas respuestas muchas veces, diría yo casi siempre, no se nos dan cuando acudimos a los manuales tradicionales en búsqueda de las mismas. El amor por lo esotérico, lo místico, lo arcano, por encontrar respuestas a esas preguntas que el alma humana se hace cuando se enfrenta a su yo más interior, todo ello bajo la perspectiva del investigador científico y metódico, tiene su trasunto en artículos como por ejemplo La Cenicienta de la Ciencia, dedicado a la parapsicología. Esta búsqueda de respuestas le lleva a la publicación de su primera obra, también publicada en este editorial, Corona Borealis, Los poderes ocultos de Hitler, porque como ya dijimos al principio, retoma ese ansia por la Segunda Guerra Mundial que desde su tierna adolescencia le marca. En esta primera obra, conjuga esa pasión por los hechos, personajes y sucesos que intervienen o se producen en esa Segunda Guerra Mundial con ese espíritu transgresor y ardua labor de investigación. La verdad es que hoy quizás algunos de ustedes conocen por primera vez al autor, o como persona, y quizás tienen también su primera aproximación a la obra. Les emplazo a que conozcan más profundamente algo de ella, y gracias a ese maravilloso invento que es Internet, podemos acceder fácilmente a algunos de sus artículos en la revista Margen Cero. Háganlo. ¿Les gustará o no? No lo sé, pero seguro que no les defrauda, se lo puedo garantizar. Y parafraseando a Maestro Umbral, en aquella deliciosa entrevista televisiva que hizo con Mercedes Milá hace ya unos años, Fermín estará ya pensando, pues mire usted, yo he venido aquí a hablar de mi libro, y dado que no quiero privarles a uno y a otros de esta oportunidad, quisiera ir acabando hablándoles, siquiera brevemente, de mis impresiones al leer el libro Un país evanescente, magia y leyenda del antiguo China. Ya el título nos da una pista de lo que vamos a encontrar en él. El país evanescente, una semblanza de mitos y leyendas que se desvanecen en la oscuridad de los siglos y de la que apenas nos han llegado algunos retazos a nuestros días. Tal como el autor señala en su prólogo, el libro es como una caja china, un crisol donde tienen cabida la magia, la ciencia, la historia, mitos, leyendas, un pequeño collage que nos permite un acercamiento a ese gran país desconocido. En sus 25 capítulos, el autor nos va mostrando a pinceladas, como si de un cuadro impresionista se tratase, un retablo de pequeñas historias, algunas basadas en la más ardua investigación científica y otras más cercanas a las leyendas, que siempre han girado alrededor de esa fascinante civilización, intentando plasmar esa luz, esa sensibilidad especial del pueblo y del espíritu chino. Una de las virtudes de este libro es que se puede leer al libre albedrío, es decir, lo abres por el índice, lo lees y encuentras capítulos que llaman poderosamente la atención. Los inmortales, la mujer más malvada del mundo, títulos que enseguida despiertan la curiosidad del lector. Y aquí está lo mejor, puedes empezar a leer el que más te guste. Da igual que si fuera un MP3, avanzas o retrocedes hacia aquellos capítulos que más sugerentes te resulten. La verdad es que yo me lo he leído de cabo a rabo, tal y como está publicado, y a decir verdad que el mismo es como todo buen libro. A medida que lo vas leyendo, más ganas tienes de llegar al siguiente capítulo, y no podías dejar de leer, quieres saber más. Y no es fácil decir esto cuando nos encontramos a un libro que está mucho más cerca del ensayo que del libro científico que lo que es una novela, pero sin duda la técnica narrativa de Fermín, quien habla al lector como un amigo con el que has quedado a tomar una cerveza después de mucho tiempo sin verlo, y empieza a hablar de ese tema que tanto le apasiona y poco a poco te va haciendo un apasionado a ti. Capítulos y por tanto temas para todos los gustos y todos los públicos. ¿Qué decirle del capítulo sobre la cocina china, donde aprendemos que no todo es cerdo de dulce y arroz de delicia? Delicioso el capítulo sobre la poesía, donde el autor nos deleita con algunas de las estrofas más bellas y más antiguas. La alquimia, la medicina china, la religión, son otros temas que desgranan en sus páginas haciendo un ímprobo ejercicio de síntesis para en apenas unos párrafos resumir los 3 o 4 mil años de historia de esa gran civilización. Capítulos dedicados a la magia, criaturas fabulosas, fantasmas, dragones, sociedades secretas, reinos legendarios, el Yeti. Capítulos dedicados a símbolos en los que China no puede ser comprendida, la gran muralla, la seda, las dinastías, incluso hasta un capítulo dedicado al sexo, pero no se alarmen los padres de jóvenes adolescentes, que es para todos los públicos. Incluso a los que como a mí les apasiona esa otra historia, la que tradicionalmente no se ha incluido en los planes de estudio y que desafía las reglas académicas, no dejen de pasar la oportunidad de leer el capítulo Y China descubrió el mundo. Le hará plantearse interrogantes y cuestionarse hechos que todos teníamos como muy ciertos, muy acertados, pero que a la luz de estos párrafos, pues, bueno, uno no sabe muy bien qué celebramos en este país el 12 de octubre. Pero no piensen que el autor se ha limitado a ir haciendo una glosa de todo el conocimiento disperso sobre China, sino que en sus palabras subyace ese espíritu indómito y rebelde que decíamos de Fermín en la introducción. Pensamientos propios del autor que reflejan en el libro, de un lado, ese sentimiento de pesar porque en China su historia antigua, sus tradiciones, su filosofía, su modo de entender el mundo y la naturaleza se hayan ido evaneciendo con el paso de los siglos y prácticamente haya quedado olvidada
tras la Revolución Comunista y el afloramiento del último gran emperador chino, como define el autor Mao Zedong, el autor iniciador de la denominada última dinastía. Pensamientos del autor respecto a esa ansia por comprender y conocer las respuestas a estos hechos constatados y para los que la historia catolicista no tiene o no quiere tener respuestas. Pensamientos en definitiva que son a su vez un grito de esperanza, una ansia de libertad y un anhelo de que estudiando y comprendiendo nuestro pasado podemos crear un mejor futuro. Quisiera leerle, si me lo permite el autor, intento no hacer ningún spoiler, un par de estos pensamientos que particularmente me han gustado mucho. El primero de ellos está dentro del capítulo dedicado a la alquimia y dice al final que nuestra tecnología médica ha logrado hacer retroceder la muerte, ha alargado la vida, pero el costo ha sido alto. No existe espiritualidad en el mundo y sin espiritualidad no hay verdadera inmortalidad. Más adelante, en el capítulo dedicado a la poesía, nos habla de que toda realización artística necesita del alimento espiritual de la libertad. Sin individualismo no hay expresión artística, pues toda expresión artística es fundamentalmente una expresión personal e interior del individuo. Un estado totalitario que ordena y rige los más mínimos actos individuales asfixia, por tanto, toda manifestación artística. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las luces y sombras en China, cuando nos dice que quizás las estrellas nos deparen nuevos horizontes donde el hombre comprenda que su increíble y maravillosa existencia es un milagro de la naturaleza, una rareza del cosmos y, por lo tanto, el bien más preciado del universo. Quizás las estrellas algún día sean nuestras hermanas y nos hagan comprender. El ser humano tiene el poder de lograr hacer sus sueños realidad. Debemos enseñar a nuestros hijos a soñar con maravillosos mundos, con magníficas vidas plenas y hermosas. Así se cumplirá algún día nuestro deseo. En definitiva, Fermín, que yo creo que ya es momento de ser tú el protagonista, que nos hable de tu hijo literario, y solo quisiera finalizar con una frase que me dijo un amigo, que creo que cuando la escuche vas a reconocer quién es el amigo y quién me lo dijo. Todas las experiencias de tu vida te van dirigiendo hacia una meta, hacia un destino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y todas las cosas buenas y malas que te pasan te van preparando para ese momento, para esa meta. Fermín, si Dios tiene un plan para ti, te aseguro sin duda que es el de ser un gran historiador y un mejor escritor. Y creo sin duda que este libro es una de esas cosas buenas que te van dirigiendo a conseguir tu meta. Enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Hola, ¿me oyen? Manu, me has dejado, no sé, me entran ganas de irme, me has dejado apabullado. Y tú que me conoces, que soy poco propenso al halago y una persona más bien tímida, a mí personalmente es que escucharte hablar me maravilla, siempre te lo he dicho, eres un orador nato, es magnífico y has dicho unas cosas tan bonitas de mí que creo que desmerezco, que es propio de la amistad que sientes por mí y te agradezco profundamente. No olvidaré las palabras que hoy has dicho sobre mí porque me parecen muy hermosas. Y en la vida uno tiene que atesorar estos momentos y desde luego este es uno de esos momentos que yo espero echarme al zurrón el día que tenga que desprender y hacer el largo viaje. Muchas gracias, Manu. Y tempo fuggi, como decían los romanos, ¿no? El tiempo vuela y debemos comenzar, ¿no? En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades municipales que se encuentran aquí hoy presentes, la gentileza que han tenido al venir. Quisiera agradecer a todos los medios de comunicación la amabilidad y el interés mostrado por mi obra y al personal de la hospedería por todo el apoyo que me han mostrado. Y sobre todo, os doy las gracias a todos por venir a escuchar a este humilde escritor y soñador. Escribir un libro es una propuesta de amor, un impulso irrefrenable de trascendencia y de comunicación, un beso lanzado al aire, un pétalo que vuela, una botella con un mensaje dentro lanzada al inmenso océano. Eso es lo que yo considero que es escribir. Este libro nació de un sueño. Una tarde, mi amigo Marco Polo me hablaba desde la distancia de los siglos con su libro de las maravillas. Era la aventura de su vida, un viaje de más de 13.000 kilómetros por tierras desconocidas e ignotas. Salieron de Venecia y recorrieron medio mundo para llegar finalmente a Shantou, donde les esperaba uno de los espléndidos
monarcas de la historia, Kublai Khan. Desde niño, mi espíritu soñador se ha sentido arrebatado por la historia. Hay tanto por leer, tanto por aprender y sentir. La vida de los que nos precedieron son eslabones de la cadena de la vida. Nuestras vidas solo tienen sentido si de cuando en cuando nos detenemos y miramos para atrás. Desperté del ensueño y me propuse con la ingenuidad propia de un niño aprender, recordar, redescubrir la historia de China. Sin saberlo, acababa de entrar en el sendero que me ha conducido hoy aquí. Cientos de libros, miles de documentos, decenas de cartas a las organizaciones universitarias chinas, un recorrido obsesivo por las bibliotecas y hemerotecas nacionales de medio mundo, plasmado en esta humilde obra que hoy presento. No es una obra de historia, no es un libro de viajes, no es un ensayo histórico, no defiendo ninguna teoría, solo es un sueño y una sincera declaración de amor a la cultura y civilización china. Es una bandeja de dulces pronta a las manos de un niño. Cada capítulo es autoconclusivo. No hay orden aparente en los capítulos. Es como el torbellino de otoño levantando las hojitas doradas al aire, que se mueven y giran y brillan sin aparente orden, pero por eso son tan hermosas. Este libro es una invitación a soñar, a profundizar más en aquella parcela de la civilización china que más os haya interesado. Mi deseo ha sido provocar la sorpresa, crear el deseo de más conocimiento. Mi intención ha sido marcar caminos, sendas por las que seguir aprendiendo. Condensar la milenaria cultura china en unos centenares de páginas es del todo imposible y desde luego escapa a las capacidades de este humilde escritor. Pero sí puedo ofreceros una amplia gama de capítulos con los más variados y maravillosos temas. Conoceremos, si me acompañáis, a los inmortales Wei Po, a la inmortal He, que inició un viaje mágico junto a Lu Dongwin, a Min Jide, el errante. Veremos a Li Niguan, el inmortal que resucita a los muertos. Andaremos por los montes Kunlun y Taishan. Comeremos del fruto del Bu, del Dire y del Lin Shou, los árboles que otorgan la inmortalidad. Tras los inmortales nos espera la historia de la emperatriz Wu, la mujer más malvada de la historia. Su legendaria belleza solo competía con su refinada crueldad. Sus mazmorras y salas de tortura tenían nombres aterradores y muy explícitos, como fin del jadeo, detiene latidos, aullidos en el suelo, confesión inmediata y muchos otros que no desvelaré. A continuación, y tras conocer la historia de una mujer de una maldad legendaria, nuestra siguiente parada será un mundo habitado por seres legendarios y mitológicos chinos, desconocidos para el gran público, pero que serán una delicia para los amantes de las historias, llenas de fantasía y magia. Descubriremos con sorpresa cómo hay mitos que se repiten en todas las civilizaciones y tiempos antiguos. Quizás respondan los mitos a una verdad latente. Es una parada heterodoxa, lo sé. A veces creo que los historiadores han perdido la facultad de sorprenderse, de maravillarse por el devenir de las civilizaciones. Harían bien en leer más El Señor de los Anillos para templar su espíritu. Hubo en los remotos tiempos en los que la raza humana era joven prodigios, sucesos extraños, acontecimientos que se quedaron marcados en la psique de la especie humana y que han llegado hasta nosotros a través de las mitologías y leyendas de los pueblos. Era la época en la que los dioses caminaban entre nosotros. El mundo era un tapiz sin bordar y los primeros hilos eran de oro, azul y verde esmeralda. Aún suspirando por la edad del oro del hombre y con un sabor dulce en la boca y amargo en el corazón, dejo de mirar a los cielos intentando recordar aquellos tiempos de magia y aventura
y os conduzco a otra parada sorprendente. La cultura que más ha gustado de las historias truculentas y de fantasmas ha sido precisamente la China. Tal es así que durante sus primeras dinastías, la comunicación con los muertos era algo cotidiano e imprescindible para el gobierno imperial. Me he guardado muchas de esas historias en las alforjas. No es tema del agrado de todos, pero aún algún expediente que sí que encontraréis. La sensación que siempre se ha tenido de la civilización china ha sido de su desprecio por la mujer. Y aunque hay parte de razón en esa aseveración, y más en los tiempos que corren, lo cierto es que China ha otorgado a la historia un gran ramillete de grandes mujeres y todo un elenco de mujeres piratas, aventureras de capa y espada digna de cualquier película, como Piratas del Caribe. Chen Yizhao, la reina de los piratas, Lao Choizan, la montaña de riquezas, la despiadada Luo Shou o la señora de los dos revólveres, Wang Peimei, una pirata que al arriesgado oficio de pirata sumaba el de espía al servicio de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué, pero una mujer activa siempre me resulta especialmente estimulante. La alquimia, la arcana y misteriosa ciencia que ha hecho volar la imaginación de novelistas, de guionistas de cine e incluso de científicos, estará presente en esta cita con la milenaria civilización china. Conoceremos no solo al popular He Gong, el más famoso de los alquimistas chinos, sino también a ramas misteriosas, secretas y muy poco conocidas por el gran público e incluso por el estudiante especializado. Hablo de la alquimia interna o Neidam, y dentro de ella a sus representantes femeninas. Los prodigios de los que habla la historia, los textos antiguos son tan sorprendentes. La alquimia interna no busca crear oro, como la alquimia occidental, ni la piedra filosofal. La alquimia china en general busca la inmortalidad. Hay indicios que manifiestan que lograron, si no la inmortalidad, significativos avances en la longevidad. Pero es un camino misterioso, es muy difícil desbrozar esta senda para el estudioso. Créanme, me llena de inquietud algunos pasajes, pero espero que lo disfrutéis. Y por fin la poesía. No podía faltar en un libro sobre la civilización china un capítulo dedicado a la poesía. Y no puedo resistirme a leeros el inicio del capítulo sobre poesía. A veces pienso que China no existe, que es un producto de nuestra imaginación, un castillo en el cielo, una pagoda de niebla y misteriosas habitaciones donde al descorrer las puertas de papel encontramos a personas de exóticos ropajes de seda cuyos nombres, musicales y particulares, recuerdan a una salmodia mágica. Me los imagino con esa inescrutable sonrisa oriental, portando en sus manos un cofrecillo de jade verde, y tiemblo al pensar en los inmensos secretos, auténticos tesoros del espíritu que contendrá. Así, en este estado brumoso palpitar del corazón, sueño con Chuan Tzu. Me mira y me habla en su musical idioma. No entiendo sus palabras, pero de algún modo sé que está pronunciando su célebre pensamiento. ¿El filósofo sueña ser una mariposa o la mariposa sueña ser un filósofo? Tras esto desaparece la niebla, medito. Y en ese momento sueño con Liu Luan, y de su boca, de mi boca, florece un poema.
El cielo permanece inescrutable, la tierra conserva sus misterios, así que seguimos plantando banderas llamativas, fatigándonos en la distancia. Liu Luan, siglo IX. El sentimiento de este poeta, 10 siglos después, sigue presente en mi corazón. Los sentimientos humanos prevalecen generación tras generación. Eso es lo que nos hace humanos. Y por si no hubiéramos tenido suficiente dosis de sensibilidad, aún con el corazón palpitando, la siguiente parada es el arte chino, más concretamente la pintura china. Una de las expresiones del hombre junto con la poesía más antigua. Pintar, escribir un poema nacen de la misma necesidad de gritar al mundo que el fuego del espíritu arde con llamas de cometa. No creo que vayáis a sufrir el síndrome de Stendhal, pero lo advierto. Después de estos capítulos estaréis especialmente sensibles. Estaréis, o eso espero, exhaustos ante tanta belleza. Mi intención no ha sido escribir una síntesis de la historia de la pintura china. En realidad es un recorrido íntimo y muy personal de aquellos pintores que más me gustan. Algunos incluso difícilmente los encontraréis en libros dedicados a este tema. Mi intención ha sido más bien mostrar la biografía de estos pintores como quien muestra un tesoro, con el espíritu de un niño que muestra las conchas encontradas en la playa a su madre. Pero como nos estamos poniendo excesivamente sensibles, hagamos el alto en el camino en una de las posadas de ensueño. Conoceremos la cocina china, aunque sería más apropiado hablar de cocinas chinas, pues bien poco tiene que ver la forma de cocinar del norte con la del sur. Reanudaremos nuestro recorrido con la medicina china, con sus revolucionarias ideas del hombre como microcosmos que tiene que estar en armonía con el macrocosmos, con sus interesantes teorías sobre energías vitales, la acupuntura, la pulsología, técnicas tan alejadas de la tradición médica occidental que os sorprenderán por su esotismo, pero aún más por las implicaciones científicas que a día de hoy empiezan a darle la razón. Pensamos que los chinos son auténticas máquinas de copiar, de plagiar, de robar la inventiva ajena, pero lo cierto es que si existiera un ranking de inventos, los chinos estarían en el primer puesto. El sismógrafo, el fuelle hidráulico, la ballesta, el carrete, el paraguas, la calculadora, las cerillas, la imprenta, el fútbol, el polo, Malguero, la bruja, el aluminio, y así hasta ad infinito. La siguiente parada será la vida sexual en China. ¿Cómo pretender dejar atrás uno de los asuntos humanos más importantes? La mojigatería de los libros de historia no deja de sorprenderme, aunque espero haber tratado el tema con elegancia. La historia y aventura de aquellos que con sus vidas de novela hicieron que el mundo no fuera terra incógnita tiene una dedicación especial. Son una galería de aquellos aventureros, algunos hombres de espada, otros de oración, pero todos intrépidos, valientes y esforzados. Qué falto está el mundo actual de hombres de semejante talla. Tom Coriat, un bufón de corazón alegre, uno de los viajeros más alocados y divertidos de la historia. Juan Pablo Carpini, Guillerme de Rubruck, mi amigo Marco Polo. Juan de Montecorvino, Oderico de Pordenona, que visitó Ceilán, la isla de las especies, y que fue uno de los primeros en residir en Pekín. Juan de Marignoli, Guillermo Isbrán Bouteque, cuya vida fue una auténtica novela. Diego de Pantoja, Jacobo d'Ancona, Martín de Rada, etc. Después de tanta acción, un poco de relajación y meditación, y qué mejor forma de relajarse y meditar que aprender de los símbolos. Llevo años dedicado al estudio de los símbolos y mitos de la humanidad. La hilaridad que provoca en la corte de intelectuales solo ha servido para que más tosudamente me vuelque en su estudio. En los mitos y leyendas hay una verdad oculta. Es un mundo mágico, un vergel para el estudioso de las civilizaciones. En este capítulo podréis comprobar que las piedras y gemas, que los animales y plantas son al mismo tiempo símbolos milenarios
cuyo significado en muchas ocasiones os sorprenderán. ¿Qué misterio se esconde tras el jade verde que representa el tigre y los dragones, cuyo nombre en sí mismo suscita fantásticos ensueños? Abandonamos las procelosas aguas de los símbolos con una rama de ciruelo en flor. Apenas miramos atrás y entre las nubes se dibuja la silueta de un dragón azul y los pétalos de la flor del ciruelo son arrancados por un misterioso viento del sur. Nuestra nave se detiene frente a la Gran Muralla, la obra colosal de China y todo un símbolo de su cultura. Si pensamos en un momento en Francia, pensamos en la Torre Eiffel. Si pensamos en Italia, nos viene a la cabeza el Coliseo. Si pensamos en Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Y en China está claro que es la Gran Muralla, su símbolo nacional. No solo conoceremos su historia, sino también una bella y romántica leyenda de amor ligada a la construcción de la Gran Muralla. Si una de las construcciones más conocidas de China es la Gran Muralla, es evidente que la seda, la cerámica y el té son otros elementos definitorios de su cultura. Conoceremos la historia de la seda, su misterio y una ruta muy famosa que lleva su nombre. Siempre se ha dicho que los chinos son el pueblo más ludópata de la historia, que les encantan los juegos de azar. Quizá una explicación se encuentre en las mancias, la enorme cantidad de mecanismos adivinatorios que los chinos han experimentado en su dilatada historia. Desde el sistema de manipulación de las ramitas milenrama a la actinomancia, la demonomancia, la geomancia, que los chinos denominan Feng Shui, y un largo etcétera, sin olvidar la astrología, el bello arte para poder comprender el lenguaje con el que nos hablan las estrellas desde el firmamento todas las noches. Como es un libro de sorpresas, no puede faltar la historia de Zheng He, el hombre que descubrió el mundo, que viajó a América 70 años antes que Colón y a Australia 2 siglos antes que el resto de los occidentales. Este capítulo será toda una sorpresa para muchos, de la misma forma que lo fue para mí. La religión no podía faltar en esta cita con la historia china, pero su concepto es radicalmente diferente al occidental. No son proselitistas, no intentan convencernos de nada. Lo que las religiones orientales han propuesto a los hombres es una guía, una serie de indicadores para recorrer el camino interior, para salir de la crisálida renacidos a una verdadera realidad. Las religiones orientales buscan la metamorfosis espiritual del hombre. Religión y filosofía se confunden. Veremos la diferencia entre confucianismo, taoísmo, budismo, lamaísmo, modismo, y conoceremos a los grandes hombres que las crearon, como a Confucio, Mencio, Sun Quan, Modi y el magnífico Lao Tse. Visitaremos reinos legendarios y ciudades de ensueño, como el legendario reino de Mustang, que difícilmente encontraréis en ningún mapa. El reino olvidado de Mer, la bellísima y magnífica ciudad de Xanadu. Incluso nos atreveremos a atisbar el legendario reino del oeste. China es un país sin medida, proclive a grandes tragedias naturales y humanas. Esta nueva parada es una forma de comprender la absoluta enormidad de China y su titánica historia. Terremotos apocalípticos, terribles huracanes, inundaciones pavorosas. La historia es así, a veces terrible. El secreto es inherente al alma china y una de sus formas de expresión han sido las sociedades secretas. De una forma u otra, su presencia e importancia en el devenir histórico de China está fuera de toda duda. Conoceremos las interioridades del loto blanco,
o los secretos de la terrible y perversa tríada. Quizás la explicación a ese carácter secreto lo encontremos en su entorno. China posee espacios naturales de una efervescencia misteriosa sin parangón en otro continente. A este respecto quisiera recordar una cita de Anne Dane: el universo es no solamente más extraño de lo que imaginamos, sino también más extraño que todo lo que podamos imaginar. Fin de la cita. Por ello visitaremos Taklamakan, el desierto maldito, Korla, la ciudad siniestra, surcaremos las aguas tenebrosas del mar del diablo, o escalaremos las inaccesibles montañas de En, y quizás otros lugares aún más misteriosos. Estamos llegando al final de nuestro paseo en este exótico jardín, pero no sería yo mismo si solo diera una complaciente visión de la cultura china. En luces y sombras encontrarán lo que pienso desde la dictadura totalitaria comunista, y encontrarán una sentida narración de los acontecimientos de la plaza de Tiananmen en 1989, cuando los tanques arrollaron y trituraron a los universitarios que estaban allí manifestándose pacíficamente. Otros océanos misteriosos reclaman mi atención. Mi nave se dispone a partir. Las velas saludan a su amante el viento. ¿Qué me deparará la rosa de los vientos? Al volver la vista atrás, desde la costa un hombre se despide moviendo su mano al aire. Sonrío, es mi amigo Marco Polo. El país evanescente queda atrás, es un velo de seda, un sueño apenas nombrado se desvanece, un recuerdo quizás, un sentimiento, evanescente, evanescente, evanescente. Entre la niebla el jade verde esmeralda brilla. Una emperatriz desde la cima del monte Taishan desparrama al viento pétalos del cerezo en flor, con la esperanza que se transformen en besos que vosotros recibiréis. Muchas gracias. Es del libro, ¿verdad? Es que es apasionante. O sea, hay párrafos que son, vamos, él nos ha dejado unos atipos de lo que viene en su interior, pero es que muchísimo más de lo que hay, ¿verdad? Merece muchísimo. Dedicándonos a tu amiga.